Y pasaron muchas cosas desde la última semana que no estuvimos al aire, porque bueno, se trató de una cobertura impresionante para lo que fueron las elecciones, y nosotros estuvimos trabajando todo lo que fue a nivel nacional, un proceso electoral que ha sido muy confuso y muy relevador para muchas personas, porque reveló una situación política para algunos inesperada, por ejemplo para mí. Pero bueno, más allá de que yo te cuente, escucharlo en primera persona del dirigente más importante que tiene la Cámpora, Andrés Larroque, en exclusiva aquí al final de túnel. Bueno, podemos decir que las elecciones de las PASO han dejado varios mensajes. En principio, por supuesto, un, un descontento marcado de un sector de la sociedad que evidentemente no se ha sentido contenido por las que eran hasta el 2019 las dos opciones mayoritarias. Por supuesto que hay que tomar nota de esa situación, asumir las dificultades que le ha tocado transitar a la Argentina en estos 4 años, y los costos también que han generado las propias contradicciones internas de nuestra fuerza política. Eh, Más allá de eso, el resultado golpeó mucho también a Juntos por el Cambio. Ellos se presentaban como la opción ganadora y claramente han quedado en una situación muy compleja porque además les va a costar eh, de alguna manera confrontar con Milei y no ser absorbidos por esa tendencia que se impuso en esta elección. Desde nuestro lugar, por supuesto, los objetivos van a ser tratar de recuperar la asistencia electoral. Todos sabemos que en las pasos siempre disminuye y que cuando eso aumenta, en general en 4 o 5 puntos, siempre es en una tendencia mayoritaria hacia, o por lo menos así fue en la última elección, hacia nuestro espacio político. Hay muchos desencantados que quizás no sintieron la motivación. Bueno, ya han pasado los tiempos de debatir de la conformación, de la fórmula y de las propias tensiones que se dieron en los momentos previos a las PASO. Ahora, naturalmente, el objetivo tiene que ser juntar la cantidad de votos necesarias para poder llegar al balotaje y darle la oportunidad a la Argentina de no caer en una situación tan negativa como pudiera ser un gobierno de Milei o de Bullrich. Eh, en ese sentido, por supuesto, ya lo viene planteando el candidato a presidente. Se van a tomar prontamente diversas medidas y más allá de aquellas situaciones que pueden alivianar el contexto económico y social en el cual se llegó a las elecciones de las PASO, que fue altamente negativo. Hay que poder construir un discurso político que, que más allá de esos paliativos que se puedan generar en este momento, eh, puedan contener a aquellos sectores que trataron de expresar su disconformidad en las PASO y aquellos que llegaron con un nivel de desmotivación alto y o no fueron a votar o votaron en blanco y demás. Bueno, eso sería sintéticamente el panorama que vemos nosotros. ¿Y lo escuchaste, Larroque, hablar sobre que no es tiempo de poner el carro adelante de los caballos, básicamente? ¿Y lo escuchaste decirte que hay que hacer una autocrítica y que más allá de las internas, Juntos por el Cambio también ha quedado en una situación muy complicada? Pero Juntos por el Cambio está en una situación muy complicada por la llegada de Javier Milei. Y Javier Milei fue el fenómeno que generó algo para algunos inesperado, como te decía al principio, para otros revelador. Escuchar a Raúl Timerman hacer un análisis profundo, en exclusiva también, con mucha data y mucho material exclusivo hoy al final del túnel, aquí en Celta TV. No lo quiero complicar porque es tarde a la noche, me hace un favor enorme, y así como Karina Milei ha sido la jefa para muchos en estos días, yo puedo decir que él ha sido mi gurú y mi guía espiritual en todo esto, un tipo al que quiero profundamente y que me puede guiar por lugares que otros no. Raúl Timerman, ¿cómo andas, Raúl? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por las palabras. Vos sabés que es verdad y que sos el Sí. tipo que nos dio las grandes oportunidades para que todo esto crezca, lo dije muchas veces, no me voy a cansar de repetirlo, pero hoy nos llama a otro lugar la situación. No te iba a preguntar qué pasó, porque para cuando esto salga al aire ya todo el mundo va a haber hablado de qué pasó. Te iba a preguntar por qué pasó
¿Y cuánto de complicidad puede haber tenido el peronismo? No, bueno, lo que pasó, que fue la sorpresa de Milei, la pregunta de por qué tanta gente votó a Milei, la respuesta más simple es ¿por qué no? ¿Qué otra cosa le ofrecían? ¿Dónde estaba la oferta diferente a la de Milei? Yo te puedo hacer un pequeño raconto. Mirá, nosotros en mayo de este año, en el Pica Pica con el gato silvestre, yo mostré un slide que me mandó Alfredo Serrano Mansilla de un trabajo hecho por CELAC, y ahí estaba con 29 puntos de intención de voto. Después bajó, bueno, hizo me refiero a Milei, hizo algunas declaraciones embromadas, etcétera, etcétera. Fue antes de lo de la venta de órganos, si Hace, no mal recuerdo. Fue antes de lo de la venta de órganos, ¿te acordás? Fue antes de sí, eso, una semana antes antes. de ese tema, sí. Una semana antes de eso vos lo mostraste, me acuerdo como si fuera hoy. Bueno, después de eso, ¿qué pasó? Desde unos 20 días antes de las elecciones, con Sheila Wilker, veníamos haciendo de los cuatro principales candidatos un tracking, es decir, cada 2, 3 días los medíamos más o menos en la misma muestra muy parecida. El único que crecía era Javier Milei. El jueves a la mañana anterior a las elecciones del día domingo, Javier Milei estaba en 26 puntos. Yo hice un tuit diciendo si ustedes vieran el resultado del tracking se sorprenderían. Ujú. Nosotros con Sheila Wilker Ujú. hicimos unos 20 días antes un tracking con los principales cuatro candidatos, midiéndolo cada 2 o 3 días. Lo teníamos el jueves a la mañana en 26 puntos. Yo hice un tuit diciendo si vieran el resultado del tracking se sorprenderían. El viernes hice otro tuit diciendo terrible, la tendencia se mantiene. Y después saqué uno con una foto de una pila de píldoras y pastillas diciendo tomen calmantes y sedantes cuando se siente el domingo frente al televisor porque van a recibir una sorpresa. Bueno, y la sorpresa llegó, Milei incluso se demoró mucho los datos porque cuando correspondía darlos a las 9:30, Milei estaba en 37 puntos. Después empezó a bajar, digamos, cuando entraron zonas que lo votaron menos. Pero la verdad es, ¿por qué no votarlo a Milei? Sucedieron dos cosas. En la opinión pública había un gobierno que había fracasado, el de Mauricio Macri, y otro gobierno que había fracasado, el de Alberto Fernández. Esos dos gobiernos competían por poner el próximo presidente. Y la gente decidió por el tercero, el que no había fracasado. Y vos decís, ¿por qué decidió por el tercero? Bueno, primero Javier Milei empezó una construcción. Empezó esa construcción cuando, durante la pandemia, con un tema muy sensible. Primero el tema de la libertad y la cuarentena, que bueno, había gente que estaba angustiada por la cuarentena. Pero después el tema de los privilegios de los políticos. Digamos, en plena cuarentena, si un político viajaba al exterior, un funcionario cuando volvía no hacía cuarentena. Después apareció la foto de Olivos que involucraba al presidente directamente. Después apareció el vacunatorio VIP. Bueno, entonces la pegó con la casta. Digamos, dijo, hay una casta política corrupta y la gente empezó a usar el término corrupción en términos de privilegio de funcionarios políticos. Y en todo ese transcurso la política no dio ninguna señal, ninguna de reducir en algo sus costos. Nada, ni de reducir el número de funcionarios, ni reducir el número de asesores, ni congelar las dietas. Por el contrario, un aumento importante en diputados en un momento, creo, del 40% que causó cierto malestar. Bueno, ante esa situación que el hombre empieza a crecer con el tema de la casta política, Argentina entra en un proceso de una inflación poco controlable.
Y sale con la idea de que él va a dolarizar y con la dolarización se termina la inflación. La gente angustiada por la inflación y porque el salario no le alcanza. Y por el otro lado, un sector amplio de la población al que desde el oficialismo se le decía, vienen por tus derechos. Bueno, hay un 42% de pobres, hay un 8% de gente que no tiene dónde caerse muerta, dónde vivir. La inflación lo mata, la inseguridad te mata. Esa gente dice, ¿y cuáles son mis derechos? Y vos le decís, no, pero la educación pública, pero la salud pública. Y hay tipos que no tienen derecho ni a eso, ni a la educación pública, ni a la salud, porque no tienen acceso, no pueden tomar el colectivo. Entonces, una mala estrategia del oficialismo, pésima estrategia, poner la patria, no averiguaron cuál es el concepto de patria en la opinión pública. Digamos, se fantasearon que la palabra patria era mágica y con eso envolvía todo. Y Milei no, Milei tiraba argumentos de lo que iba a hacer. Entonces, en un Ahora, determinado momento, nosotros testeamos los argumentos de Milei, contaba cómo iba a hacer. Voy a sacar el Ministerio de la Mujer y el INADI, 62% de aprobación. Voy a dolarizar la economía, 41% de aprobación. Voy a quitar los subsidios, 50% de aprobación. Libertad para la aportación de armas, 30% de aprobación. ¿Sabe dónde caía abajo? En las delirantes, venta de órganos, 10% de aprobación, compra y venta de bebé, 5% de aprobación. Bien, Milei tenía idea de cuál era la opinión pública, el resto no tenía idea. Y aparte, le robó la idea de cambio a Juntos por el Cambio. Y también canalizó esos 3 días de inseguridad extrema. El día que matan a Morena para robarle un par de drogadictos totalmente drogados en una moto, le roban el celular y la matan, no queriendo matar, pero la matan, y van y cambian por Paco y todo eso. Un día que la televisión no tenía nada para mostrar, mostró 20 horas seguidas, todos los canales, ese tema. Después matan al médico para robarle el coche en Morón y después finalmente muere o matan en el Obelisco en una represión policial a un manifestante. Y ahí explotó Milei. Si vos agarrás el día jueves las entradas en Google, son miles y miles de entradas a la palabra Milei. Impresionante, el domingo desde las 7 de la mañana explotó Google con la búsqueda de Milei. Y bueno, se produjo ese fenómeno. Milei sacó el 30% de los votos, no tenía... Yo no pensé que iba a sacar eso, no tiene aparato político, no tenía fiscales, no tenía nada. Y por otro lado, hubo intendentes que viendo esa situación le fiscalizaron los votos a Milei, repartieron boletas cortadas, se ahí cometió el está el error. punto. Ahí está el No, no, punto. pero no solo ahí. Pues, si no sacaba 28%, lo que No, sería una locura no también. menos. Puedo decir que si no lo No, no controlaban. menos. No, porque en realidad faltaron boletas en un montón de partes. Si medir la intención, hoy Milei mide 36 puntos. Ujú. Y Hoy po- Milei mide 36, Patricia Bullrich 26 y Sergio Massa 24. Hoy. Ayer a la noche, digamos. Medición hecha lunes, martes y miércoles. Y hay otro fenómeno que sea, la gente que votó a Milei está contenta, sí, está es cierto. eufórica, está re contenta que votó a Milei. Y tenés todos los argumentos, no, Milei es Menem, síganme, no los voy a defraudar. Eso es Milei. Genera una creencia a Milei. La gente no lo escucha a Milei, lo mira a Milei. Nadie puede racionalizar los argumentos de Milei, pero les gusta y le creen a Milei, tienen fe, es el profeta, es el Mesías que los va a llevar a través del desierto a la tierra prometida. Y aparte dio un paso adelante de Menem, porque Menem decía,
si les decía lo que iba a hacer, no me votaba a nadie. Esto se lo Milei dijo. les dice lo que va a hacer, igual lo votan. Entonces, ¿cuál es el sentido de salir? No, mirá, Milei va a reducir los ministerios a 8 en lugar de 20 y va a convertir el Ministerio de Educación en una secretaría. ¿Para qué lo vas a salir a decir vos si él ya lo dice? Ujú. Vos lo que le tenés que contar en esta Argentina de inflación, donde el salario no alcanza, donde la inseguridad es terrible, donde la educación pública es mala y la asistencia de salud pública es mala, le tenés que contar a la gente cómo va a ser la Argentina cuando vos seas presidente. Eso es lo que tiene que contar Massa. Cuando yo sea presidente, el salario te va a alcanzar, porque va a haber mucho más trabajo y las empresas se van a pelear por el personal. Y lo Aparte, hablaste con alguien del equipo vas de a Massa esto? mantener todos los derechos sindicales que tenés, el derecho a la indemnización, todo eso lo vas a mantener. Eso se lo decís al que tiene derechos. Y al que no tiene derechos porque está en la miseria y caga en un tacho de pintura viejo, a ese le decís, yo te voy a dar una vivienda, yo te voy a ayudar para que tengas una vivienda, yo te voy a preparar para que consigas un trabajo. ¿Lo hablaste con, Entonces, le lo tenés hablaste que con alguien del contar equipo a de la Massa? gente. ¿Lo hablaste con alguien del equipo de Massa en los últimos No, días? pasé 1000 mensajes, no, no importa. No, Eh, sí importa, porque el hecho, hay que saber cómo estamos parados para tratar de ganar. Si están estamos escuchando, mal parados, estamos mal parados y si se y rogá que no se caiga Patricia Bullrich, porque si se cae Patricia Bullrich, Milei gana en primera vuelta. o sea que nosotros Mantenela viva a Patricia Bullrich. hoy estamos en una situación crítica. El peronismo está en una situación. Crítica total. Los votos de Patricia, si se cae, van a Milei todos. ¿Y los de Horacio? Y los de Horacio, el 80% de los votos de Horacio van a Patricia y hay un 12% que van a Milei y 8% que no sabe. Ahora, ¿qué hacemos personas como vos y como yo, que nos toca el tema de cerca? Porque Milei, si de algo no habló nunca, fue de discapacidad. Habló de las pensiones truchas, que las va a sacar, por supuesto, que no me parece mal, pero nunca habló de los que realmente tenemos una discapacidad. ¿Qué Bueno, hacemos con decirle a los periodistas que le pregunten. Él no, contesta todo, Milei no se niega a contestar. Y aparte dice lo que piensa, no miente. yo he tratado de entrevistarlo, no tuve suerte, igual, pero bueno. No, bueno, Pero está bien, pero pedirle a un periodista amigo, decirle vos que tenés la suerte de entrevistarlo, te pido por favor, hacerle esta pregunta y mandarle la pregunta. porque la verdad que de discapacidad no ha hecho nunca nada. De la No, verdadera bueno, de discapacidad, digo, muchos temas no, no hizo absolutamente nada. Pero de la, bueno, es muy hábil, Milei, es muy inteligente, es muy espontáneo y contesta lo que piensa. La verdad, no tiene pudor. Vos pensás que lo que contesta es terrible, él piensa que no. y está Y la convencido gente además. lo vota, ¿no? Y está convencido y la gente lo vota. Pero aparte, ¿hasta cuándo va, hasta qué día se va a poder dispararle fuego amigo a Sergio Massa? ¿Hasta cuándo va a seguir eso? Ahí ¿A vos te estamos. parece? Ahí Bueno, está el ¿a otro vos te punto. parece que sale un candidato a diputado que ya es diputado porque está segundo en la lista de capital a decir que Sergio Massa tiene que renunciar al Ministerio de Economía? Eso es un sabotaje. O de Si brutalidad. él piensa, si él piensa eso, se lo tiene que decir a Sergio Massa. Pero no, va y lo dicen los medios. Y todos los medios lo reproducen. ¿Y Sergio Massa qué hace? Va y dice, yo no abandono el barco en medio de la tormenta, yo voy a seguir hasta el 10 de diciembre. Lo obliga a decir eso. Ahora vos te imaginate esa sugerencia, qué mala que si Sergio Massa abandona el barco de todos los argentinos para subirse al barco de una fracción y a un interés personal de ser presidente, está muerto desde el punto de vista de una elección. Muerto. Y tenemos que dejar el gobierno posiblemente antes de octubre. Así es. También. Hay que decirlo eso también. Entonces, bueno, pero hay que ser prudente en las cosas que uno dice. Ahora digo, esto de la devaluación que nos pasó en el post-elección, ¿no se podría haber contado antes? Digo, ¿no lo podríamos haber dicho Era una antes? exigencia del fondo, ¿no? Lo entiendo, pero Pero no lo podríamos haber contado antes. Contarlo y si lo antes. contás antes, recibís menos votos todavía. Ya Pues sí, caíste
3 puntos desde el día de la elección. Ahora hay que recuperarlo. Yo creo que Sergio Massa tiene la capacidad, pero tiene que definir una estrategia correcta. Y tiene que empezar Tiene a a escuchar. toda la CGT de su lado, toda la CGT de su lado, todos los sindicatos, todos los secretarios generales de los sindicatos de su lado. Tienen que tirarle el material para que trabajen. Los secretarios generales de sindicatos tienen elección cada 4 años y saben ganar elecciones porque están hace 30 años. Las ganan. ¿Y cómo ganan? A través de los delegados hablando persona por persona. Cuando él dice, Sergio, hay que ir barrio por barrio, casa por casa, yo me pregunto, ¿quién lo va a hacer? ¿Los militantes? ¿Qué militantes? Si no hay más militantes. ¿Dónde están los militantes? Pero los sindicalistas en los sindicatos tienen a la gente en el puesto de trabajo y lo tienen durante todo el día en el puesto de trabajo y tienen los delegados. Hay del orden de 50.000 delegados en la CGT. Cada 100, eh, cada 100 afiliados hay un delegado y hay 6 millones, hay 6 millones de personas, 6 millones 500 mil personas trabajando formalizado, Y de el los rol, cuales hay por lo menos 3 millones y medio que están sindicalizados. y el rol de Cristina, ¿cuál sería ahora? ¿Dónde está? Nada, Cristina se borró, digamos. Definitivamente se borró, ya lo podemos decir así, lo podemos Bueno, decir así. no lo digo yo, vos fijate, mirá, ¿quién es el presidente? Sergio Massa. Está presidiendo el país Sergio Massa. Ahora yo te digo, cuando Menem quiso reelegir, cuando Macri quiso reelegir, ¿renunciaron al gobierno para ser reelectos? No. ¿No? Entonces, ¿por qué va a renunciar Sergio Massa, que es ministro de Economía, está llevando adelante el gobierno? ¿Por qué va a renunciar? Yo lo que siento, por ahí estoy equivocado, lo comparto con vos a modo de análisis, es que mucha parte del peronismo le regaló la posible victoria a Milei o a Bullrich, a cualquiera de los dos, ¿eh? En gran parte, esta victoria de la oposición tiene que ver con lo que no hizo el peronismo. Sí, yo te digo que Milei le ha robado banderas porque esos 3 días de inseguridad los capitalizó Milei, ahí creció mucho. Y Ujú. el tema del cambio, vos fijate, Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta estaba en el medio, un moderado. Jorge Macri le gana a Martín Lustó, un moderado. Los del medio pierden. En esta elección está Patricia Bullrich en el medio. Lo lógico sería que entren Sergio Massa y Javier Milei al balotaje. Sin embargo, hoy Patricia Bullrich está arriba de Sergio Massa. Y pero con lo que tenemos que hacer a nivel económico, es obvio que va a ser muy difícil dar la vuelta y más si Massa no escucha. Al final del túnel. Él es Santiago Giorgetta, es un analista, estuvo con nosotros antes de las PASO y dimos mucho dato, contamos muchas cosas y queríamos que nos contara también el fenómeno Milei, cómo fue en los números y cómo se fue dando en exclusiva Santiago Giorgetta de la consultora Proyección, también aquí para el bucle y para los amigos de Revolución Popular que siempre nos dan una mano grande con todo esto. Gracias por bancarnos más material exclusivo. Escúchalo aquí en primera mano. Bueno, lo que dejó la elección claramente es la sorpresa de la fórmula Milei-Villarroel, que obtuvo el 30% de la intención de voto a nivel país, una elección que no estaba en el radar de ninguno de los que ejercemos la consultoría política o dirigimos alguna consultora. Si bien pudimos ver en la provincia de Buenos Aires, que fue nuestra última medición, de 72 horas, un traqueo de entre el jueves y el sábado ante la elección, que había crecido Milei respecto a la última medición que habíamos presentado en los medios, había crecido unos 8 puntos. Pudimos intuir que había un crecimiento importante de ese espacio, pero no pudimos, no, es una cuestión que no se puede comunicar hacia los medios de comunicación por la veda. Pero más allá de eso, me parece que la última semana fue fundamental para el crecimiento de Milei, esa semana de caos, caos económico, caos social, caos de inseguridad,
Me parece que ahí es donde se volcó gran parte de los indecisos que no estaban diciendo a quiénes iban a votar en las encuestas, estaban diciendo que todavía no lo sabían y terminaron inclinándose por Javier Milei. Después el fracaso rotundo de la alianza de Juntos por el Cambio, con sus dos fórmulas, donde siempre vimos que Patricia Bullrich iba a poner al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, pero el número obtenido tanto por la sumatoria de ambas candidaturas presidenciales, que derivan el 28%, es muy magro, muy poco, y lo deja muy mal parado de cara a la próxima general, porque el 17% que obtuvo Patricia Bullrich va a tener una imantación seguramente hacia la candidatura de Milei. Y le va a costar mucho o crecer a Patricia Bullrich o retener hasta su propio electorado. Y por el lado del oficialismo, Unión por la Patria, y si bien se esperaba una elección pareja, hablábamos de empate técnico entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que es lo que terminó sucediendo, bueno, pero no teníamos en cuenta, no pudimos visualizar el fenómeno de intención de voto de Milei. Unión por la Patria está golpeado, queda golpeado respecto al resultado de la elección, respecto a las 48, 72 horas posteriores, donde se produjo una devaluación y ciertos movimientos económicos que van a impactar en el bolsillo de las familias argentinas y que van a impactar seguramente en el estado de ánimo social. Ahora, la ventaja que tiene Sergio Massa respecto a Juntos por el Cambio es que puede retener el 27% que él obtuvo. Los votantes de Grabois venían diciendo que 8, 9 de cada 10 votaban a Sergio Massa, las generales si ganaba, y tendrá que trabajar mucho Sergio Massa estos próximos días en poder recomponer salario, en poder recomponer expectativas y en poder recomponer una relación de la política hoy que gobierna con la ciudadanía para poder ingresar en el balotaje, evitar que Milei gane en primera vuelta y bueno, cuando ya hablar de balotaje nos parece ciencia ficción, pero es posible y en esa posibilidad ganar o perder va a ser la suerte de una moneda en el aire. Indudablemente, Milei ha sido el personaje de los últimos días, ha sido el hombre que ha transformado la realidad, ha sido el hombre que ha cambiado un contexto y una forma de hacer política en Argentina, pero ha tenido declaraciones polémicas también, por ejemplo, la de cerrar el CONICET, y ha dado mucho, pero mucho que hablar y mucha tela para cortar. En exclusiva también aquí está Roberto Salvareza, ex ministro de Ciencia y Tecnología del país, contándote por qué el CONICET es importante y qué puede pasar si el libertario cumple la promesa que hoy más preocupa a la ciencia argentina. La propuesta de privatización del CONICET que presenta Milei es una vieja propuesta de la era neoliberal de los 90. Implica, en los hechos, terminar con la capacidad de generar conocimiento básico tan necesario para el desarrollo de tecnologías. Todos saben que la investigación de riesgo es esta etapa y quien la hace en los países desarrollados es el Estado. Hoy escuchaba al destacado científico del CONICET, Gabriel Rabinovich, que presentaba la nueva empresa Galtec dedicada a terapias inmunológicas contra el cáncer y enfermedades autoinmunes. No habría podido llegar a formar esta empresa con las posibles alianzas público-privadas si no hubiera tenido años de inversión del Estado en sus estudios sobre las calantines. Si Milei privatiza el CONICET, llevaría a la ciencia argentina a su mínima expresión. Indudablemente, como te decía, Milei ha sido la figura, pero no podemos negar que Carrió también en las últimas horas ha roto el esquema político porque abandona su candidatura al Parla Sur por la preocupación que tiene eh, a través de la cercanía de Mauricio Macri con el candidato libertario. La preocupación de Carrió es la misma preocupación que presentan los integrantes del Fondo Monetario Internacional, que están absolutamente desconcertados con la propuesta de el carismático Milei, y que no hay un canal de acuerdo, aunque te digan que sí, el fondo no quedó conforme con lo que expuso Milei. Tampoco gustó mucho la exposición de Luciano Laspina por el lado de Patricia Bullrich, hubieran preferido
sin dudas que el candidato fuera Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, esto no pasó. Hoy Sergio Massa es el que mejor diálogo tiene, de hecho ha cumplido con una devaluación que nos pone en una situación muy complicada. Se esperan nuevas medidas, ya hubo algunas en las últimas horas que son claramente insuficientes, por lo menos para el pueblo trabajador. Un acuerdo de precios, un acuerdo de una lista de 25.000 productos que habrá que verle, habrá que ver cómo eso funciona, porque la mayoría de las cosas ya están trasladadas a precio, habrá que ver cómo funcionan en los comercios de cercanía para las próximas semanas. Más allá de esto, la preocupación fundamental es si habrá suma fija o no. Me contaba Medina, como lo escuchaste hace un rato, que la va a ver el jueves de la semana que viene. Veremos cómo esto evoluciona y qué es lo que se termina comprobando. Pero en términos políticos, para salir de información, ir un poco a la data dura política, el gran ganador ha sido Mauricio Macri. Hay una enorme preocupación en el equipo de Patricia Bullrich porque Macri no está jugando para la candidata de Juntos por el Cambio. Se nota que él está mucho más cómodo con Milei que con Bullrich. La principal muestra es la actitud de Carrió. No hace falta que yo diga absolutamente nada. La actitud de Carrió demuestra absolutamente lo que te estamos expresando. Pero más allá de esto, también el problema fundamental es Horacio Rodríguez Larreta y los votos de Horacio Rodríguez Larreta. Hubo una reunión esta semana entre Rodríguez Larreta y Bullrich, donde Bullrich fue de banca a pedir un montón de cosas al jefe de gobierno, que es un hombre que de política sabe mucho y maneja mucho. Entre las cosas que le pidió cargos Rodríguez Larreta a Bullrich en un futuro gobierno. Bullrich le dijo, lo vamos a ver. La propia Bullrich, como contrapartida, le pidió dinero y el manejo de la pauta, que es enorme la pauta de Ciudad de Buenos Aires, y Larreta le dijo, anda, consultalo con Macri y después lo charlamos. Un poco a modo de chicana, un poco a modo de, bueno, si vos no me das lo que te pido, yo no te pienso dar nada. Y por la otra vereda, dentro de la interna de los que hoy son oposición, Mauricio Macri le pone a uno de los hombres más cercanos a su estructura a juntar plata para Javier Milei. Sí, sí, como lo escuchaste. Un operador de Mauricio Macri está juntando plata para la campaña de Milei. De hecho, la semana que viene se arma una cena a $50.000 el cubierto en el mítico restaurante Elena de Capital Federal, uno de los restaurantes más importantes de Latinoamérica, donde suelen juntarse los eh, adeptos al PRO y va a haber una enorme recaudación de fondos organizada por un hombre cercano al macrismo, pero esta vez para Javier Milei, lo cual pone de muy mal humor a la candidata de Juntos por el Cambio. Esto no te lo van a contar en otro lado, está muy poco publicado y lo poco publicado que está muy invisibilizado porque no les conviene mostrar la interna. De hecho, habrá que ver cómo reaccionan los radicales. Tengo el dato de que se está intentando a través de un esquema que manejaría Malena Galmarini, un acercamiento con el radicalismo también para Unión por la Patria, como se intentó y se logró en las últimas horas acercar a Guillermo Moreno, entre otros. En ese contexto se iría también a buscar el voto radical y se iría también a buscar el voto de Horacio Rodríguez Larreta. Hay quien me dice a mí que Larreta estaría encantado de ser un hombre de masa, pero que no puede dejar la construcción de tantos años en Juntos por el Cambio. En ese contexto, las fuerzas están convulsionadas. Lo que más preocupa hoy por hoy es la comodidad de Macri con Milei. Y sobre todo lo que más incomoda es que Milei no ha tenido la aceptación internacional que se esperaba. Milei no es Larreta, Milei no es Massa. Es un tipo mucho más extremo y para los mercados mucho más peligroso. Veremos cómo esto evoluciona mientras el dólar se dispara prácticamente sin control, mientras hay operaciones de eh, aduanedizos recién llegados transformados en uruguayos. Por ejemplo, eh, Marco Galperín, que se ha transformado en un enorme crítico de la política argentina desde afuera,
como decimos nosotros en la 1420, que siempre de afuera tiran las piedras cuando no les conviene defender al país que los ha hecho inmensamente millonarios, merecidamente por supuesto, porque han sido empresarios con un extremo éxito en lo que han hecho. Ahora digo, si vos ganaste la plata en Argentina y estás en otro país para no tributar lo que corresponde, encima tenés el tupé de criticar. Bueno, esto pasa con gran parte del esquema cercano al expresidente Macri, que como te decía en el comienzo editorial, ha sido el gran ganador. La más debilitada es Bullrich. Hoy Massa está buscando los votos que le faltan y la estabilidad económica. Se espera que el acuerdo con el fondo post-devaluación, que ha sido gravísima y mortal para la gran mayoría del pueblo argentino, tenga algún resultado con los desembolsos y estos desembolsos permitan cierta libertad de maniobra para el gobierno peronista de este momento, y que esto le dé a Massa la posibilidad de transformarse en un candidato serio que pueda ganar la elección. De lo contrario, Milei tiene muy allanada una victoria que puede ser peligrosa para la Argentina.